Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todas y a todos. Sean bienvenidos a este webinar muy interesante que vamos a tener sobre inteligencia comercial para América Latina. Ustedes saben que hoy en día el tema del comercio exterior, sobre todo este mes de mayo, ha sido muy complejo para América Latina, para México en especial. Traemos muchas situaciones que como país se están trabajando, aparte de los aranceles, del tema de importaciones, exportaciones. Recuerden que este mes justamente tuvimos una situación con nuestra aduana de Manzanillo, con el puerto. Actualmente, cerca del 45% de nuestros contenedores para importación no han podido salir de aduana y el 35% más o menos tampoco ha sido exportado. Entonces, tenemos ahí un tema en donde la dependencia tan fuerte que tenemos de Asia justamente en materia de importaciones nos está pasando también factura en esa parte. Son condiciones, muchas de esas son controlables, muchas no son controlables, y a eso le sumamos temas de cambio climático también, que afectan, por supuesto, los puertos. Entonces, hablar el día de hoy en tema de diversificación de mercados es una estrategia de supervivencia, no únicamente para las empresas, sino para los propios empresarios que están deseando expandir sus servicios, sus productos hacia otros mercados. También para mí es sembrar oportunidades en un mundo, en un suelo fértil. Y el día de hoy, a través de la experiencia de la doctora Ana, de Luis, de Edwin, creo que vamos a poder tener un contexto global de las oportunidades comerciales que existen en Latinoamérica. Así que sean todos bienvenidos. Si me permiten, voy a presentar a nuestros invitados especiales el día de hoy. Nos acompaña Ana Claudia Morán. Ella es doctora en negocios internacionales, tiene maestría en inteligencia estratégica, es especialista en internacionalización de empresas y docente universitaria y consultora internacional para empresas y organismos públicos y privados. Bienvenida, Ana. También nos Muchísimas gracias. acompaña, bienvenida. También nos acompaña Luis Troncoso Urbina. Él tiene un MBA en Administración de Empresas, es abogado especializado en aduanas y comercio internacional. También es licenciado en negocios internacionales, especialista en inteligencia comercial e internacionalización de empresas y también es docente universitario y consultor para empresas privadas. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, Josefina. Y también nos acompaña Edwin André Puerta Flores. Él es profesional en negocios internacionales con 20 años de experiencia en el sector de logística internacional, especialista en cadena de suministro, gestión comercial e Incoterms 2020, docente de educación superior y consultor senior para empresas privadas. Bienvenido, Edwin. Un placer, Josefina. Pues encantada de que nos acompañen. Yo sé que las agendas habían sido complicadas, estimada Ana. El día de hoy se da, así que pues sean todos bienvenidos. Estoy segura que vamos a lograr aquí una gran visión, pero sobre todo tener esta visión de estrategia comercial, de análisis de datos que realmente nos sirvan para acompañarnos en esta diversificación comercial de forma ordenada, estructurada y sobre todo orgánica, tratando de minimizar lo más que se pueda el tema de riesgos. Y el día de hoy, a través de estos extraordinarios ponentes que nos puedan transmitir, siendo hoy nuestros ojos en el mercado latinoamericano, creo que nos servirá muchísimo para aquellos que todavía estamos centrados un poquito más hacia Norteamérica. Así que agradezco muchísimo a nuestros tres ponentes y querida Ana, te dejo a ti el micrófono y bienvenidos nuevamente. Muchísimas gracias, Josefina. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Perfecto, perfecto. Entonces, muy buenas noches, muy buenas tardes para todos. Un placer compartir estos minutos, este momento para hablar de un tema tan apasionante como a mí, a mis colegas, nos atrapa, que es la internacionalización. Y en este momento del mundo, que no es cualquier momento, es un momento en donde estamos desafiados a ir un poquito más allá de lo que habitualmente hacemos para el desarrollo de los negocios. Les invito a compartir un brevísimo video de 3 minutitos y acto seguido comenzamos con lo que va a ser nuestra ponencia, compartiendo diferentes estrategias que pretenden ser la puerta de acceso a los mercados internacionales de todo lo que México hoy tiene para ofrecer a Latinoamérica. Entonces, les comparto un segundito el video. Muchas gracias.
This is BBC News from London. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. Un conflicto inminente, el mundo trata de interpretar las imágenes por satélites del despliegue del ejército ruso. 15 años del peor atentado ocurrido en España. 192 personas murieron por 11 bombas que explotaron en trenes en la estación de Atocha, la calle Téllez y las estaciones del Pozo y Santa Eugenia. Somos Fidel, gritan miles de cubanos, incluso los más pequeños. Termina el último viaje del líder revolucionario. En los últimos días, la urna con las cenizas de Fidel Castro cruzó todo el país. Y a partir de ese momento, nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, se convierte en el primer líder mundial en dar positivo. Get Brexit done becomes the new rallying cry. Решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Siguen las protestas de los agricultores franceses en contra del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. El martes los tractores salieron a las calles en varias ciudades del país, lanzando heno y desechos frente a edificios gubernamentales. La razón de la movilización de hoy es que nuestros gobiernos están en Sudamérica para firmar el acuerdo con el Mercosur y no lo queremos. Cualquier distorsión de la competencia es fatal para la agricultura francesa. El carguero Ever Given cruzaba el canal de Suez camino del Mediterráneo en medio de una tormenta de arena. El buque de 59 metros de manga y 400 metros de eslora pasaba por un tramo del canal con menos de 300 metros de ancho cuando se quedó atascado. Y más noticias. Funcionarios del gobierno israelí informaron este domingo que ya realizan preparativos para crear una dirección de migración dentro del Ministerio de Defensa que supervise lo que llama salida voluntaria de palestinos gazatíes, ello basado en el plan propuesto por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para reconstruir Gaza. Ocurre la antesala para una posible extensión del fuego entre Israel y la milicia islamista palestina Hamas, una posible extensión del alto el fuego, quiero decir. Donald Trump prevé firmar este sábado una serie de decretos a través de los cuales impondría un 25% de aranceles a las importaciones de México y Canadá y un 10% a las de China. La medida prevé en principio imponer impuestos a los microchips, al petróleo, al gas y al acero. La amenaza arancelaria mantiene en vilo a México y a Canadá, que han amenazado con represalias. China también se prepara para el embate. Y esto pretende ser, estimados participantes, una reseña de cómo está el mundo de hoy. Si bien hay mucha información política, también hay mucha información comercial. Y es que hoy la geopolítica está llevando adelante el control de todo el intercambio comercial que nuestros países, en particular Latinoamérica, precisa desarrollar. Convengamos que estos 3 minutos pretenden ser una reseña, algunos quizás se dieron cuenta desde la caída de las Torres Gemelas hasta aquí, porque la dinámica para los internacionalistas es básicamente cada vez suceden más cosas en menos tiempo, cada vez tenemos que prestar mayor atención, tomar decisiones con más inmediatez y considerar contextos que muchas veces no son conocidos para nosotros. Antes no nos habíamos enfrentado a un COVID, a una pandemia. Antes no habíamos tenido situaciones de logística extrema como ha tenido el mundo en estos últimos años. Y es por eso que la inteligencia estratégica, que la inteligencia comercial hoy viene a darnos un poquito de luz,
un poquito de orden, ¿sí? De planificación en todo lo que refiere a expandirnos, a llevar a nuestras empresas al siguiente nivel, que es lo que hoy nos convoca, nos importa, nos motiva en este espacio, en este escenario. Y sobre todo, a compartir con ustedes, empresarios y emprendedores, que existen herramientas al alcance posibles que nos van a permitir ir trabajando uno a uno, personalizado, al ritmo, al tiempo de cada uno, en esa construcción de un mapa de ruta de internacionalización, de expansión, en este mundo que, como vimos, está bastante convulsionado y que no nos da tregua, ni bien terminamos de entender de qué se trata una situación del otro lado del mundo, suceden otros acontecimientos que nos convocan a estar focalizados. Entonces, desde este contexto, desde este punto de partida, es que la convocatoria de hoy se llama Inteligencia Comercial para Latinoamérica. Como decía Josefina, invitarlos a mirar todo un continente riquísimo en oportunidades y quizás dejar un poquito de lado ese norte que hoy los está de algún modo instando a diversificar los mercados. ¿Por qué hablamos entonces de inteligencia comercial? ¿Qué es la inteligencia comercial? Hablamos del contexto internacional y de la clave estratégica de esta herramienta para poder crecer. Nosotros, los estrategas en comercio, definimos a la inteligencia de una manera muy práctica. Comienza con esa recopilación de datos, ¿sí? Investigamos en fuentes primarias, secundarias, públicas, abiertas, muchas veces cerradas, concretas, sobre todo por esto de la geopolítica, ¿verdad? Que tenemos que acceder, ojalá, y con el diario del lunes para poder tomar una decisión que minimice los riesgos que podamos tener en nuestras acciones. Recabamos esos datos, los analizamos y de ese análisis entonces surge la información. La información, como ustedes saben y como tanto se ha repetido durante la década del 90, sobre todo, la información es poder. Es esta información la que nos va a permitir construir un mapa de ruta de la internacionalización. Y esto es justamente el ápice que da inicio a la inteligencia comercial. Es que el mundo, tal y como lo estamos viendo, ya no acepta, no permite, no admite la improvisación. Tenemos que considerar una estrategia planificada. La planificación como tal nos va a permitir identificar, de acuerdo a los objetivos que tengamos, las oportunidades correctas para nuestra empresa, para nuestro medio. Es decir, el mundo puede que tenga muchas oportunidades. No todas van a ser adecuadas para lo que yo estoy lista. Cada empresa tiene su punto de madurez, cada empresa tiene su punto de producción, cada empresa sabe o debería saber dónde es competitivo. Es a partir de ese lugar entonces que proponemos con inteligencia, con información, con datos, dar pasos ciertos hacia ese objetivo. Dentro de esta inteligencia comercial, quizás la magia sucede cuando termino de identificar cuáles son los mercados de destino adecuados. Y hablo de destino porque hoy estamos convocados a hablar de dinamizar las exportaciones, pero sepamos que también en esto de internacionalizar las importaciones cuentan y conocer quién es mi mejor aliado, quién es mi mejor proveedor, con qué mercado tengo acuerdo o qué arancel voy a pagar. Arancel, palabra que hoy la escuchamos y todavía nos estremece, es importante. Define a la capacidad de mi negocio, define a mi productividad, define a mi éxito, ¿sí? Entonces, la inteligencia comercial como planificación, como obtención de datos, análisis y obtención de información, nos ofrece un 60% más de competitividad. Las empresas que hacen inteligencia, que planifican, tienen un 60% más de competitividad en el mercado internacional y en el mercado nacional y local también. Ahora bien, siguiente slide, por favor. ¿Por qué nosotros haríamos esta inteligencia, desarrollaríamos esta estrategia y a base de qué herramientas? ¿Sí? Cuando trabajamos en inteligencia y con herramientas que vamos a compartir hoy, más otras tantas que les vamos a poner a disposición a través de distintas instancias, convocamos, identificamos a los competidores, ¿sí? Analizamos dónde está nuestra competencia global. No es igual un mercado que otro,
¿sí? Las exigencias tanto de arancel como de requisitos o normativas para ingresar a los mercados son diferentes. Conocerlas de antemano me va a permitir evitar riesgos, costos económicos, costos de tiempo, falta de competitividad, un esfuerzo que muchas veces, sobre todo las pymes, hacen para ingresar a mercados y definitivamente pasado un tiempo se siente una frustración plena de no poder ingresar, pero es porque no siempre hemos visto las regulaciones, las normativas, hemos conocido ese mercado, esa demanda, conocer las tendencias, la capacidad de identificar el aliado estratégico correcto, voy con un importador, con un distribuidor, con un local de venta directa al público, todas estas pautas, de algún modo, que me permiten allanar el camino y construir mi mapa de ruta. Si yo sé dónde estoy y sé a dónde quiero llegar, este mapa de ruta, que es la inteligencia comercial, es lo que me va a guiar. Identificar el mercado, conocer la competitividad que tengo, identificar quiénes son mis competidores, adaptar mis productos a las normas o conocer esas normas para saber si las cumplo en primera instancia, me va a permitir conocer a esa demanda y entonces avanzar hacia el siguiente nivel, que es poder ingresar a ese mercado de manera plena o minimizando riesgos, ¿verdad? Y esto entonces nos lleva a preguntarnos, a considerar estas herramientas de inteligencia comercial, estas estrategias, cómo las vamos a desarrollar. De esta forma, gracias Luis por la siguiente diapo, de esta forma encontramos los beneficios que tienen el desarrollo de la inteligencia comercial en las empresas. Como les decía, reducimos riesgo, identificamos oportunidades que en primera instancia sin análisis no las podemos definir, nos anticipamos a ciertos cambios que pudieran darse en el mercado global, sobre todo en este contexto actual que tenemos hoy, tratamos de manejar un espacio, un escenario de mayor certidumbre, es decir, reducir la incertidumbre, tomamos contacto directo con esos potenciales mercados y optimizamos sobre todo nuestros recursos, recursos económicos, pero también recursos humanos, recursos de productividad. Cuando investigamos un mercado, encontramos un escenario mucho más rico que nos va a permitir incluso a veces adelantarnos a decir, en este momento este no es el mercado para mí. Quizás tenemos un mercado de alternativas cercano que no nos estamos dando cuenta. Siempre comento que me ha sucedido en estos 22 años de ejercicio de la profesión de empresas, de empresarios que se acercan pidiendo una alternativa o buscando una estrategia para llegar, ¿por qué no decirlo?, al mercado de Estados Unidos o al mercado de China. Y cuando hacemos un diagnóstico, un análisis, decimos, pero ¿por qué no a Perú, a Colombia, a México? No, porque queremos vender a China, queremos vender a Estados Unidos. Son mercados más exigentes, son mercados en términos de distancias logísticas quizás más desafiantes por los costos que también tienen que ver con la incidencia en el éxito del negocio final. Entonces, a veces no vemos ese potencial que tenemos al lado, cercano, más laxo en sus requisitos, más amigable idiomáticamente, un montón de detalles que porque vemos el tamaño del mercado, yo también les reconozco que quiero vender el 1% de lo que consume China, de lo que sea, y hacer negocios a ese nivel, pero entender que hay un tiempo para cada cosa y una planificación adecuada nos va a llevar a buen puerto, al éxito que precisamos en la inmediatez. Recordemos que la sumatoria de éxitos, aunque sean pequeños, me va a permitir ir abriendo puertas y tomar también la temperatura a los mercados en donde puedo crecer. Es por esto que la convocatoria es asumir, a entender, a comprender, a incorporar el uso de la inteligencia comercial, y es por esto que también les queremos compartir de las herramientas que ya existen y están ahí para ustedes, para que las puedan poner en práctica de manera inmediata, y hoy los invitamos a que conozcan una de ellas que habitualmente con los colegas utilizamos, damos fe del resultado que aporta y que trajimos para analizar un producto que creemos que también va a ser de utilidad para lo que es la matriz exportadora que hoy ofrece México en particular. Así que Luis, por favor, adelante con tu presentación y con lo que vamos a compartirles hoy a los empresarios. Muchas gracias, Ana. Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Luis Troncos.
Quisiera que me confirmen, por favor, si me confirma, si me pueden escuchar bien. ¿Se puede escuchar bien, por favor? Todo bien, Luis. Todo bien, listo, muchas gracias. Ok, como les mencionaba Ana, en realidad todo lo que es inteligencia comercial nos puede ayudar a abrir, primero, abrir los ojos de que para nuestras exportaciones, los mercados donde queremos vender, no solamente es uno o dos o tres, que muchas veces, como también menciona Ana, pueden ser motivados porque son los mercados más grandes. ¿Quién no quisiera destacar en un mercado grande? Pero a veces no nos damos cuenta que esos mercados nos llevan muchas veces a la dependencia. Personalmente, en mi experiencia como exportador, he podido gozar de eso, de tener como principal mercado a uno de los grandes, estaban mis principales clientes, pero cuando pasaron ciertas circunstancias, problemas en cuanto a regulaciones, nuevas regulaciones, imposición de barreras, comenzaron a darse los problemas. Me di cuenta de que dependía toda mi producción de un solo cliente, o a lo mucho de dos clientes y todos en un mismo mercado. Cuando colocaron estas barreras, me vi en la necesidad de poder buscar nuevos mercados. Y como menciona Ana también, todo esto toma un tiempo. ¿Por qué? Porque no es en el momento o en una semana, 2 semanas, que otro cliente realmente va a confiar en ti, sino es que hay que ir construyendo todo eso. Es acá donde la inteligencia comercial cobra bastante sentido. Me ayuda en esta planificación, me ayuda a mitigar los riesgos comerciales que yo pueda tener, pero sobre todo me ayuda también a una expansión comercial y a que mi producto pueda ser más conocido e incluso fácil de adaptar en diferentes mercados. Pero para poder hacer inteligencia comercial más allá de los beneficios y la importancia que les acaba de comentar Ana Claudia, hay que saber que necesitamos ciertos datos para poder utilizar estas herramientas. Entre las diferentes herramientas que se tienen, todas tienen en común que se pueden tener en cuenta cuatro datos principales. Primero, el código arancelario del producto. ¿Por qué es importante conocer esto? Ya que un producto puede ser conocido en diferentes países por usos y costumbres de diferentes nombres. Al estar, digamos, llamado de diferentes maneras, puede generar cierta confusión. Y como utilizamos herramientas que son de uso a nivel mundial, es necesario tener un lenguaje en común. Y para eso, el código arancelario, el sistema armonizado, nos ayuda muchísimo. Una vez que tenemos el código del producto, lo segundo va a ser identificar la necesidad. Para poder encontrar realmente el mercado más adecuado, no solamente tenemos que basarnos en aquel mercado más grande, sino donde haya necesidades que suplir. Porque de acuerdo a esas necesidades puedo saber si mi producto calza perfectamente o si tengo que adaptarlo quizás a lo que necesite ese mercado. Inclusive presentaciones, ya sea en envases, empaques o hasta en algunos casos ingredientes puntuales, pueden ser bastante cruciales para poder tener éxito al ingreso de ese mercado. El país de origen y destino, saber de dónde es originario el producto, porque eso inclusive me va a permitir ayudarme de ciertos puntos que me pueden generar competitividad. Por ejemplo, tratados comerciales, TLC, que me permitan reducir o hasta eliminar barreras arancelarias, dando mayor competitividad a mi producto. Y finalmente, la adaptación a la innovación. En un mundo donde la globalización avanza cada vez más rápido, no hay un punto final, acompañado de la tecnología y de las nuevas tendencias de consumo que hay a nivel mundial, es necesario que nuestros productos se vayan adaptando justamente a esas tendencias. Tendencias que van marcando realmente el consumo en los principales mercados y que inclusive pueden ser parte de un nicho comercial o un nicho de mercado específico que te permitan ser exitoso en esos mercados. Conociendo estos cuatro puntos para poder desarrollar inteligencia comercial, es que tú vas a poder no solamente recibir información, analizarla, sino que tomar decisiones para la diversificación que tanto esperas. Es así que en esta oportunidad vamos a hacer un pequeño caso práctico de una de las herramientas que nosotros como especialistas utilizamos, pero sobre todo que tiene mucho que ver con el desarrollo del potencial exportador de un producto. Como ustedes pueden ver,
Este es un caso de la empresa exportadora en grano verde, Mi Rico Café. Es una empresa ficticia, pero que es un producto que forma parte de la oferta exportable mexicana. Es un producto que se consume en todo el mundo. Sabemos también que hay competencia, sí, pero cada vez más, cuando me refiero a este punto de adaptabilidad e innovación, existen nichos de mercados muy específicos para un café de especialidad. Y un café de especialidad que tiene un mayor valor que el típico café en grano verde. Sin embargo, a partir de eso, de la materia prima que se comercializa, la problemática que tiene esta empresa es la dependencia comercial con un cliente actual. Toda su oferta, toda su producción está enfocada en un solo mercado. Quizás por cercanía, quizás por precios, quizás por flexibilidad en cuanto a los asuntos contractuales comerciales o incluso, ¿no? Flexibilidad por la relación comercial. Sin embargo, en el momento, esa comodidad que venía sintiendo está teniendo ciertas complicaciones para esta empresa de Merrico Café. El objetivo que tiene es diversificar sus mercados. ¿Qué herramienta vamos a utilizar para lograr esto? Para que esta empresa tenga esta información, la analice y pueda determinar cuál es el mercado más adecuado dependiendo los diferentes criterios. Export Potential Map. Para esto, voy a pasar a compartirles la herramienta. ¿Sí? A ver, un momento, por favor, mientras... Listo. Ok, ahí se está compartiendo. Muy bien. Ok, listo. Esta es la herramienta Export Potential Map. Es una herramienta de acceso libre que nos trae el ITC, el International Trade Center de la Organización Mundial del Comercio, especializado en todo lo que es justamente el comercio internacional. Esta herramienta es muy potente. Me permite poder conocer, primero, los productos que tienen más potencial de exportar en ciertos mercados. Segundo, me permite también ver en qué mercados puede encajar un producto que yo pueda tener. Y tercero, quiénes son los exportadores o los países exportadores con mayor potencial para exportar ciertos productos que me permitan identificar de en cierta manera la competencia que tengo en esos mercados. Vamos a hacerle el ejercicio para esta empresa, Mi Rico Café, y vamos a irnos a mercados. País exportador, en este caso, México. Seleccionamos, ¿sí? Y en producto, acá vamos a colocar café. Uno de los más utilizados, café sin tostar, sin descafeinar, que sería el café en grano verde. ¿Ok? Le damos clic y vamos a esperar unos segundos mientras carga la información. Vamos a esperar unos segundos, a veces suele demorar un poco. A esto me refería con tener claro el código arancelario. 090111 sería en este caso para el café sin tostar, sin descafeinar. Café en grano verde. Vamos a cambiar de gráfico porque creo que este es el que está demorando más en cargar. Listo. Ok. Ahora sí. Ya cargó la información. Este mapa de acá, cuando veo la parte de analizar el potencial de exportación, lo primero que me está mostrando es México como país exportador con este producto, café sin tostar, sin descafeinar, su principal mercado son los Estados Unidos. Ven ahí, número uno. Eso lo sabemos. Y es más, acá, cuando pongo el cursor en el círculo morado de Estados Unidos, me muestra cuáles son los datos actuales que se tienen. Las exportaciones reales son de 250 mil millones de dólares. El potencial de exportación, 170. ¿Esto qué quiere decir?
Actualmente no hay mayor potencial para exportar en los Estados Unidos. ¿Por qué? Ya se cubrió lo que se demanda en ese mercado. Prácticamente todo lo que se envía está satisfecho o pueden haber nuevos nichos, sin embargo, es necesario quizás adaptar el producto, es un mayor, digamos, reto para las empresas. ¿Sí? Por esa razón que en potencial sin explotar no hay nada. Es un mercado que está bastante cargado de competencia, bastante competitivo. Pero podemos irnos a los siguientes mercados que están en ese orden. Segundo lugar tenemos a Alemania. En Alemania, a diferencia del caso de Estados Unidos, tenemos que las exportaciones reales que se tienen, 27 millones. Sin embargo, existe todavía una diferencia, hay una brecha de una cantidad o un valor que ellos todavía pueden comprar de este producto. El potencial de exportación que se tiene llega a 55 millones en este mercado. Actualmente solamente llegan 27. Hay una demanda insatisfecha de acuerdo al potencial que tiene el mercado. Esto crea una oportunidad. Primero, nos damos cuenta que el número uno es un mercado bastante saturado, pero el caso del segundo mercado tiene todavía al menos el 50% de disponibilidad con proyección a los siguientes 5 años. Es una posible oportunidad. Luego, el caso de Japón, algo muy similar. Actualmente México solamente envía 3,6 millones. Hay un potencial de exportador que asciende a 24. Tenemos una gran brecha, en este caso, de una demanda insatisfecha que se podría suplir con los productos mexicanos, en este caso café. Eso es lo que podemos ver en este escenario, que nos brinde un panorama, ¿ok? De cuáles son no solamente el mercado que actualmente manejo, sino qué otros mercados consumen el producto. Actualmente el país exporta, pero lo que exporta todavía tiene una mayor capacidad para poder vender, para poder ganar parte del mercado. Ahora, si a esto le sumamos entre el segundo, el cuarto, tenemos países que son de Europa. Pero el caso del puesto número 5, Canadá. Canadá, un país que forma parte del TEMEC, que tiene mucha cercanía geográfica, es un país que actualmente, si bien las exportaciones reales van con su potencial y que el potencial sin explotar restante está en cero, pero esto todavía te da oportunidad inclusive, porque la diferencia entre la exportación, el tener potencial de exportación y las exportaciones reales es cero ahorita, pero todavía hay oportunidades. Ahora, hay otros mercados en los cuales por cercanías geográficas se pueden verificar también el caso de Colombia. A pesar que en Colombia puede haber una producción fuerte de café, ello no implica de que Colombia importe café. El caso de Perú es algo muy similar. Perú produce café, exporta café, sin embargo, también importa café. Mucho de esto para su demanda interna como país. Ahora, no podemos dejar de lado que tenemos entre estos 10 primeros a los tres principales mercados consumidores de café en Asia, que son Japón, Corea y China. A Japón lo tenemos en el puesto número 3, a China lo tenemos en el puesto número 7 y a Corea en el puesto número 8. Son los tres principales mercados consumidores de café en China, perdón, en Asia. Además, hay que aclarar algo. Son tres mercados que si bien lo que estamos viendo ahorita es café sin tostar, sin descafeinar, o sea, café en grano verde, sin ningún tipo de proceso, son mercados que también tienen apertura a un café de especialidad, a un café tostado, no molido sino en grano, y que sus importaciones en esos tres países está creciendo cada vez más, al menos en los últimos 5 años. Se tiene estadística de estos tres mercados con un mayor consumo, al punto de que es clara, de esos tres, China es un país productor de café, pero su producción de café se ha visto reducida, mermada en los últimos 4 años, al punto que la balanza comercial del café es un déficit para el caso de China. Importan más café de lo que venden.
¿Ok? ¿Qué es lo que quiero que ustedes puedan apreciar con esto? La herramienta por sí sola lo que me muestra son todas las alternativas, por eso dice México en café, sin tostar, sin descafeinar, donde actualmente México exporta, pero todavía hay un gran potencial que se puede aprovechar. Hay espacio, como se dice, para más empresas que desean incursionar en este producto. Muy bien. Si queremos verlo desde el escenario del mapa, que nos brinda prácticamente la misma información, acá evidentemente queda claro que el principal mercado son los Estados Unidos, pero que está cubierto al 100%. Dentro de Europa, los principales, Bélgica y Alemania. Dentro de Asia, China, Corea y Japón. Y acá, esto también me da un panorama de dónde me puedo dirigir. Poder ver facilidades logísticas o de rutas logísticas, por ejemplo, y que todo ello pueda servir para tomar la decisión adecuada de cuáles son los mercados a donde me quiero dirigir para ir diversificando cada vez más. ¿Sí? Export Potential Map les ofrece realmente información muy potente, no solamente en el caso de un producto, sino también en serie de productos que les va a permitir hacer comparaciones entre un mercado y otro mercado. Ejemplo, solamente con esto termino. Estoy posicionado en China y no quiero solamente ver el café, sino que otros productos más puede demandar China. Le doy clic a productos que México actualmente envía a China y acá tengo toda la lista de productos que actualmente México envía a China. Le doy a analizar el potencial exportador y me los va a colocar en el orden, ¿ok? En el orden de mayor a menor. El que tiene mayor potencial hacia el que tiene menor potencial. Esto también me va a permitir que si hay un producto que actualmente yo comercializo, poder encontrarlo en esa lista y encontrar mi posible mercado. Muy bien. Toda esta información, la idea no solamente es poder verla en gráficos o imágenes, sino analizarla para poder tomar las decisiones adecuadas. Esto, acompañado de otras plataformas que me van a mostrar barreras arancelarias, barreras no arancelarias, entre otros datos más, perfiles del consumidor que puedan tener estos mercados, son lo que llamamos herramientas de inteligencia comercial. Y es justamente el motivo que nos lleva al taller del día de hoy, poder brindarles a ustedes, empresarios, emprendedores, esta información y que podamos ver no solamente el árbol, sino que podamos ver todo el bosque completo de oportunidades que tenemos para diversificar nuestro mercado y mitigar el riesgo comercial de dependencia. Vamos a terminar este webinar con lo último de las conclusiones. ¿Sí? Las herramientas de inteligencia comercial son esenciales para poder navegar en mercados globales. Segundo, aprovechar estos recursos me permiten tomar decisiones mucho más estratégicas. Y finalmente, la inversión que yo pueda hacer para poder expandirme o para poder diversificar mis productos, inclusive para la adaptación, en esta oportunidad va a ser una inversión enfocada. Una inversión que busca tener un éxito y una inversión que va a ser clave para su negocio. Entonces, con esto quiero dar por finalizado este webinar, no sin antes mencionarles que pueden saber más de nosotros, tanto de IVA como de BDM, leyendo los QRs que se están posicionando en estos momentos. Ustedes los leen, los va a dirigir a nuestras redes sociales para que puedan conocer un poco más de lo que hacemos, tanto IVA como BDM, que estamos muy especializados justamente en la internacionalización de empresas y parte de ello también en la inteligencia comercial. Muchas gracias. Le doy gracias al COMSE. Edwin, ¿quieres dar un aporte, por favor? ¿Qué tal? Buenas tardes con todos, buenas noches con todos. Bueno, más que aporte, agradecer el espacio brindado al CONCE por parte de ellos. Esta es una iniciativa interinstitucional que esperemos pues les haya abierto un poco, como se dice, un poco más los ojos, la perspectiva de poder mirar más allá, ¿no? De atrevernos a hacer un poquito, a desafiarnos y a ver que hay oportunidades donde hoy en día probablemente estamos presentes con una participación, podría llamarse modesta, pero
hay oportunidades y bueno, y este webinar se trata un poco de eso, ¿no? De despertar el interés y de que puedan pues tomar estas herramientas y bueno, les pueda servir en su vida profesional como exportadores o emprendedores. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis, Ana, Edwin, por la presentación. Sin duda, una información muy valiosa que tenemos que explotar, que realmente una carencia que tenemos es poder hacer esos análisis de mercado, ¿no? Entonces, es importante que los empresarios puedan ubicar la información, que puedan entenderla, que puedan analizarla y tomar mejores decisiones en este proceso de diversificación de mercados. Pregunta, tenemos aquí a Marisela, nos dice, ¿qué países son mejores para hacer negocios, pero que no tengan volatilidad de cambios políticos, reduciendo la incertidumbre de cambios en normas y leyes? Ok. Ana, respondemos los dos. Adelante, adelante, Luis. Ahí voy, te sigo. Listo. Bueno, en realidad, actualmente sabemos que hay bastantes cambios y que el tema político pues influye muchísimo en la toma de decisiones de políticas de comercio exterior que pueda tener un país. Creo que nos ha quedado claro en los últimos 2 meses estos cambios bastante drásticos. Pero lo que se puede ver hasta el momento, al menos en los últimos 10, 15 años de estabilidad en ciertos mercados, es que en el caso de los mercados asiáticos se mantiene una apertura a las relaciones comerciales. Más que confrontacional, es una relación de unificar tanto a compradores como vendedores, ¿no? Proveedores y clientes. Entonces, en mi experiencia también, los mercados asiáticos son los que mejor referencia se tienen en los últimos 10, 15 años para negociaciones y estabilidad en cuanto a las negociaciones, sin cambios en las reglas de juego, sin cambios, por ejemplo, en imposición de aranceles. Y ese sería, por ejemplo, desde mi experiencia. En tu caso, Ana. Sí, correcto, comparto con Luis. Los mercados asiáticos se han posicionado en los últimos años como referentes y de algún modo, ¿por qué no decirlos? Como estrategas desde el punto de vista comercial, y eso ha hecho que tengan una solidez, una estabilidad que hoy, incluso dentro del sismo que nos ha tocado vivir en los últimos meses por los conocidos por todos como la guerra arancelaria, han sido los que mejor han podido surfar esa ola. No quiero, sin embargo, dejar de mencionar que durante los últimos 5 años el continente africano ha estado tomando relevancia fundamental en el comercio internacional. Es un continente que no lo miramos habitualmente desde Occidente, sin embargo, Europa y Medio Oriente tiene ya posicionado sus antenas, tiene ya misiones comerciales, ha desarrollado misiones inversas, pueden encontrar de hecho muchísimos análisis estratégicos de mercados africanos. Por supuesto que África es un continente muy parecido a Latinoamérica en términos de su heterogeneidad, no son los mismos mercados, no es igual Sudáfrica que Marruecos, es decir, hay distintas matrices productivas y de oportunidad, pero sí son mercados que hoy están sostenidos nada más y nada menos por quién, por la OMC, por la Organización Mundial del Comercio. Recordemos que su presidenta es una mujer africana, todavía en este año le queda de presidencia y se ha ocupado, les diría que con bastante ahínco, en posicionar a África como un mercado, todo el continente como un mercado de mucho atractivo y ha estado trabajando de la mano con bancos de primera línea y demás para dar esa nueva imagen del continente africano, de algunos países sobre todo destacados. Entonces, Asia, en primer lugar, sin dudas, es el mercado que está posicionado como estable y el continente africano en términos generales, que yo los invito a que lo atiendan y que si utilizan la herramienta que Luis nos compartió, busquen por ahí porque se van a sorprender. Perfecto, muchas gracias, Luis, Ana. Tenemos aquí otra pregunta de Guillermo Guzmán. ¿Qué capacitaciones o instrucciones adicionales al uso de las propias plataformas deberían impartirse entre el personal de las empresas para un uso óptimo de estos datos, considerando que la interpretación de la información es quizás la parte más complicada? Sí, justamente, ¿no? Uno, efectivamente, en eso totalmente cierto.
que si bien lo que nosotros podemos ver en las diferentes herramientas siempre va a ser, y es lo mismo que comparto a veces con algunas empresas, pero sobre todo con los estudiantes universitarios, ¿no? Lo que vemos son números, tablas, gráficos. Al final, la información que vale es quién lo interpreta, cómo lo interpreta para la toma de decisiones. Tiene que estar sumado a conocimiento sobre realidad internacional, cuál es el contexto en el cual se mueve el mercado, pero sobre todo también a información de normativa, barreras arancelarias, barreras no arancelarias. Sí, es información que va a complementar para tener una mejor interpretación del análisis que hagas de esos datos. Saber por qué en un periodo de 5 años hemos tenido un crecimiento sostenible o un crecimiento continuo, o por el contrario, es un mercado inestable porque sube, baja, esa información se complementa con el contexto que pueda tener ese mercado para poder identificar y saber las razones por las cuales subieron o bajaron. Hay un caso muy típico que puede ser el del cacao. El cacao, en el último año, desde el 2024 hasta la fecha, presenta unos niveles de precios a nivel internacional como un commodity que nunca antes se han visto en la historia. ¿Pero por qué es? Básicamente por una coyuntura medioambiental que limita la oferta de los países con mayor producción, que sobre todo están en África, y que ante la escasez genera pues toda una coyuntura en los precios que al punto que hoy en día llega a cotizar inclusive hasta 9.000, casi 10.000 dólares la tonelada en los mercados de futuros a nivel internacional. Entonces, esos casos son casos muy puntuales que vamos a ver estadísticas de los últimos 5 años y vamos a tener de un momento a otro un pico. Ese pico no es por una mayor demanda, ese pico es por una coyuntura específica, reducción de oferta y aumento de precios. Entonces, es parte de algunos de los datos adicionales que debemos ir conociendo para poder tener una mejor interpretación de estos datos que podemos extraer de las herramientas de inteligencia comercial. No sé si Ana, Edwin quieren aportar algo más. Sí, comparto nuevamente y quisiera agregar, de hecho, la información sola, sin contextualizar, es eso, nos deja en el mismo lugar, ¿verdad? Importantísimo contextualizar. Escuchaba el ejemplo del cacao, lo mismo le pasó a España hace un par de años con el aceite de oliva, que llegó a limitar sus exportaciones y obviamente incrementar el precio y era bastante inverosímil para el mundo entender que España no exportara aceite de oliva, pero eso fue una coyuntura específica, la guerra de Ucrania, que decantó en la pérdida de aceite de girasol para Europa y en consecuencia se inicia el uso del aceite de oliva para cocinar en toda Europa. Entonces, se deja de exportar para atender el mercado local o el mercado del bloque. Esas coyunturas las vamos comprendiendo cuando una información nos dispara el, wow, veamos qué está pasando, por qué sucede esto. Entonces, hay que estar con la información, pero con el contexto. Y un pasito más allá, y cómo vincular o acercar esa parte, ¿verdad? Yo a veces digo que es la academia con la práctica. Animarnos a salir, participar de actividades es importante, visitar rondas, visitar ferias, ir a los países, ir a los mercados, interactuar, aprender de su cultura. Eso también nos da una contextualización de la información dura, de la gráfica, del número, como menciona Luis, y lo pone dentro de un escenario que nos va a permitir tener una cercanía. Por supuesto que también, ojalá y teniendo sinergias con determinados colegas o clientes o competidores para entender. El mundo va demasiado rápido como para quedarnos solo con una información en papel. Tenemos que poder contextualizar y actuar en consecuencia. Gracias, Ana Luis. Bastante clara la respuesta. Tenemos aquí otra pregunta de Ruth. Dice, una vez identificada estas oportunidades en cada mercado, ¿qué pasos seguirían para aprovechar las mismas? Ok. Te doy el pase, Ana, en esta pregunta primero. Sí, perfecto. Quiero escuchar a Edwin, que es mi especialista en logística también, pero acá voy, también te levanto un centro, Edwin, con esto. Luego que nosotros identificamos esos potenciales mercados, como nos estaban consultando, desde mi punto de vista, lo siguiente es profundizar en ese mercado claves.
Por ejemplo, ¿tenemos acuerdo? ¿No tenemos acuerdo? ¿Qué requisitos tiene ese mercado para el ingreso? Conocer esos requisitos va a hacer la diferencia. ¿Tenemos aranceles? ¿Qué nivel de aranceles? La logística, como decía. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca o qué tan costoso? ¿Cuál es la incidencia de esa logística? Nadie mejor que uno conoce su producto. El transporte es liviano, es voluminoso, va marítimo, va aéreo. Empezamos a construir todo ese negocio. Una vez que tenemos esos mercados, empezamos a profundizar propiamente en el mercado hasta llegar incluso a identificar quién es el actor adecuado con quien yo debo hacer esa alianza, esa negociación. ¿Es un importador? ¿Es un distribuidor? ¿Tengo que yo hacer una sociedad e instalar mi empresa en ese mercado porque esa es la mejor estrategia? Pero empiezo de todo ese gran macro, digamos, que es tener el mercado, entonces voy a empezar a disgregar todas las características de ese mercado, la demanda, los competidores que tengo allí, el nivel de precio que se gestiona dentro de ese mercado, para construir todo el puzzle y saber si definitivamente ese es el mercado al que estoy aspirando con un resultado posible, ¿verdad? Porque los negocios son eso, vamos detrás de un resultado posible. Le doy la palabra a Edwin con el tema de la logística y los aportes del mercado también. Gracias, Ana. Sí, yo creería que englobar todo lo que tú muy bien has dicho en una frase, ¿no? Es un análisis 360, por decirlo así, ¿no? Entonces, no se trata de solamente vi el mercado, vi el producto, allá me lo quieren comprar. Perfecto, pero ¿qué tengo que hacer desde el punto de vista logístico, aduanero, regulaciones, para poder llevar mi producto que estoy hoy en día en Latinoamérica, en México, y poder ponerlo, como decían ustedes, en el mercado asiático? ¿No? ¿Cuáles son aquellas rutas, aquellos desafíos? Porque no todos son oportunidades y también son desafíos, ¿no? Y probablemente en el desafío también encontremos una razón para o declinar en algún momento o decir, mira, si es un buen desafío, lo podemos hacer, tengo, digamos, los partners adecuados para poder llevar a cabo, aun cuando parezca un desafío importante, bueno, sí puedo, cuál es la rentabilidad. Entonces, el análisis 360 es el que te va a dar pues toda, como lo decía Luis en su intervención, todo el panorama del bosque y no solamente ver el árbol, ¿no? Entonces, la idea, creo yo, siempre es encontrar la oportunidad y una vez que yo encuentro una oportunidad, empezar a hurgar más, a ser más detalloso en aquellos temas que realmente van a poder hacer que finalmente tome una decisión. Porque sea que realice la operación de exportación o no me convenga realizarla, lo importante es tomar decisiones informadas, ¿no? En el mundo de los negocios, los errores cuestan dinero, todos lo sabemos. Entonces, es mejor tomar un respiro, un tiempo, analizar, ver pros, contras, oportunidades, desafíos, y si por algún momento no nos sentimos, digamos, todavía con esa experiencia, con ese conocimiento para realizar ese análisis, bueno, acudir a expertos, asesores, consultores, para que podamos, para que ellos te puedan ayudar a una toma de decisión informada y ya sobre eso, pues, poder andar digamos, poner en marcha esa oportunidad. Solamente para redondear y acotar en la idea, uno de los puntos bastante importantes a definir son los canales de distribución. Lo mencionaba Ana, saber a quién le voy a vender. ¿Es fabricante? ¿Es mayorista? ¿Es minorista? Porque muchas veces como exportador siempre quieres llegar o tienes la ilusión de llegar con el consumidor, pero el consumidor es el último en toda la cadena y es el más complicado de poder llegar. Y también el más complicado de poder entender, de saber qué le gusta, de saber qué prefiere. Entonces, es ahí donde los canales de distribución cobran bastante importancia, porque si tú sabes a cuál de ese canal le vas a vender, vas a poder fijar precios, vas a poder fijar presentaciones inclusive. A veces la presentación final es solamente para el consumidor, pero si tienes un fabricante, por ejemplo, de chocolates, y lo tuyo es vender cacao en materia prima, no va a interesar mucho el envase, el embalaje de colores, sino la calidad de la materia prima. Entonces, tus fortalezas se van enfocando a eso. Así que es importante, quería reforzar solamente ese punto, de poder identificar muy bien tu canal de distribución al margen de las regulaciones, las normativas, los tratados, los barreras arancelarias, no arancelarias,
y no dejemos de lado los aspectos legales, ¿no? Que involucra también ingresar a un mercado, ¿sí? Muy bien, Luis. Muchísimas gracias. Tenemos dos preguntas más. Aquí Israel nos pregunta en tema de textiles industriales, sábanas, cobertores y telas, ¿qué mercados están menos saturados para exportar desde México y qué opciones se pueden tomar para ingresar al país por todos los problemas que se tienen en aduanas? Bueno, en esta parte creo que sería necesario o importante, Israel, visualizar la fracción arancelaria de tu producto y poder utilizar la herramienta que presentaron el día de hoy para poder tener esa parte, ¿no? Con gusto te podemos apoyar posteriormente para revisarlo. Marisela nos pregunta, ¿el dólar ya no está siendo la moneda de comercio actual? ¿Qué opinan que sería el futuro en las transacciones de comercio? Luis. En realidad, Ana, creo yo que Ok. todavía podemos decir que el dólar sigue siendo pues aquella moneda con hegemonía a nivel mundial, todavía lo sigue siendo, aunque hay unas postulaciones, vemos a los BRICS, pero creo yo que la tendencia para, a ver, a lo que se viene en unos 5, 10 años, 15 años en el futuro, ya no va a ser la moneda papel, sino que por el contrario van a ser las criptomonedas. Hace poco, les cuento una experiencia personal, hace poco dimos igual una conferencia y el tipo cambiario, o sea, el régimen cambiario en ese país fue realmente un gran problema. Entonces se vio la oportunidad del pago a través de criptomonedas. Entonces, algo que hace cinco o 10 años atrás, voy a ponerle 10 años atrás, no se hubiese podido contemplar de ninguna manera. O me transfieres y me pasas mi mensaje Swift, o simplemente no hay pago. Entonces, creo yo que de acá al futuro, 5 o 10 años, con todo lo que es el blockchain y que cada vez va avanzando más, pues la tendencia va a ser el uso de monedas digitales o criptomonedas como formas de pago. Cada vez se está haciendo más viral. Es desde mi punto de vista, Ana. Sí, a ver, creo que sigue siendo el dólar la moneda hoy por excelencia para los negocios internacionales, pero que se están visualizando y cada vez más intensamente las oportunidades de hacer negocios internacionales a través de otros mecanismos. Y yo les diría, el dólar como digamos, el que ocupó el lugar después del mercantilismo del oro y vamos hacia el intercambio internacional con bitcoins. Y en este espacio, en este escenario intermedio, estamos viviendo varias alternativas, varios posicionamientos, como mencionaba Luis, bueno, por un lado los BRICS, que tienen su propio banco y que tienen una propuesta de algún modo aleatoria o alternativa o paralela a lo que es hoy el intercambio con el dólar, pero hay otros grupos más pequeños que ya van también motivando. Por ejemplo, dentro del Mercosur, bloque en el que mi país, Uruguay, integra, nosotros tenemos la libertad de negociar dentro del bloque, ¿sí? Los cuatro principales más Venezuela y Bolivia, que son países miembros también hoy, con las monedas nacionales. Es decir, yo puedo tanto transaccionar con un real como con el guaraní, como con el peso uruguayo, como con el peso argentino, como con el dólar. Es decir, se le va dando cada vez más libertad al empresario de encontrar en una negociación que es privada el espacio del acuerdo correcto. Y no dejemos de tener en cuenta que consecuencia de los acontecimientos de los pasados meses de marzo y de abril, China ha posicionado el yuan y de algún modo también ha salido al mercado a decir el código SWIFT, ok, lo dejamos en paralelo, lo dejamos a un lado, vamos a empezar en Asia por lo menos a negociar en un espacio, un recinto financiero, si se quiere, diferente, con un código distinto, con una velocidad de intercambio diferente. Entonces, también estar atentos a esto porque hoy en día el tipo de cambio, la estrategia de pago hace la diferencia. No es lo mismo tener que esperar 24, 48, 72 horas para un pago a tener un pago en minutos. Eso también hace que los negocios estén más alertas y se dinamicen. Así que vamos hacia la parte del Bitcoin
Estoy de acuerdo, pero estamos en un escenario en donde hay muchas oportunidades y sepamos utilizarlas correctamente para sacar la buena ventaja. Gracias, Ana. Pues bueno, la información bastante valiosa. Como última participación, me gustaría dar la palabra primero a Noé Flores, que tenía levantada la mano ya desde hace rato, y por último a Ruth. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, correcto, Noé. Perfecto. Bueno, nada más quería verificar cuál era el sitio web donde el licenciado había entrado primero para hacer la primera parte del, como quien dice, del análisis, el sitio web. ITC. Correcto. Sí, correcto. Adelante. Colocas en el buscador Export Potential Ujú. Map, lo voy a colocar en el chat, ¿ok? Para que todos lo tengan. Perfecto. Listo, ya lo coloqué. Solamente colocas eso en Google y te va a dirigir. El primero que te sale, esa es la opción de esta plataforma. Perfecto, muchas gracias. Y básicamente de aquí se ve como quien dice, o sea, yo pongo como mi nicho o mi artículo y básicamente ahí sale como en donde hay aparte demanda de él, Correcto. ¿correcto? Ujú. Ok, muchísimas gracias, eso era todo. Ok. Por último, Ruth. Creo que se fue. Creo que sí. Sí, creo que se salió. Pero bueno, pues Como, Ángel, te pido un minuto, simplemente un aporte y tiene que ver un poco con lo que nos estaban consultando, ¿verdad? Esta es una herramienta, la que hoy proponemos, la que expuso súper claramente Luis, es una herramienta. Nos preguntaron muchísimas cosas y todas esas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo continuamos después que identificamos un mercado? O lo que mencionábamos, tanto Edwin como Luis, aranceles, canales de distribución, requerimientos para arancelarios. Para todas estas instancias también existen herramientas que nos van a permitir construir el puzzle. Es decir, esta es una herramienta que queríamos compartirles porque nos parece de libre acceso, amigable para utilizarla. Ya nos gusta que no esté interesado en poder googlear y empezar a probarla porque se trata de eso, son herramientas que están ahí para ustedes. Entonces, toda esa instancia, el ir tomando decisiones, el ir analizando la información, son diferentes herramientas que además combinadas nos permiten generar esa verdadera estrategia comercial con potencial, que no se fueran con el concepto de que solo elijo el mercado y después, bueno, ¿cómo llego a todo lo otro? Son varias las herramientas que utilizamos habitualmente. Simplemente eso, Ángel. bueno, pues muchísimas gracias, Ana, Luis, Edwin. Gracias a cada uno de los participantes por atender esta sesión el día de hoy. También invitarlos a que sigan pendientes de los próximos eventos que tendremos. Seguramente tendremos capacitaciones y talleres más especializados en este tipo de herramientas para poder tomar decisiones. Entonces, los invitamos a que estén muy pendientes de las redes sociales de tanto de Comsesur como de nuestros colegas y cualquier duda o atención que tengan, pues con gusto podemos también atenderlo. Muchísimas gracias, Ana, Luis, Edwin. Gracias a ustedes, a las órdenes para todos y esperamos verlos, Dios mediante, en los próximos talleres y cursos prácticos de herramientas de inteligencia. Nuevamente, gracias a todos ustedes. Gracias, Ana. ¿Dónde Está está por aquí, Ruth? me parece, Ruth, también igual que había levantado la mano, se volvió a conectar, me parece. Que se me acabó la pila. No te preocupes, Ruth, Yo adelante. no, justo cuando. Bueno, mucho gusto a todos. Primero que nada, muy interesante la plática. Me gustó mucho la plática porque está enfocada realmente en algo que puedes poner en acción inmediatamente. Qué bueno que compartan estas herramientas y que nos digan cómo realmente usarlas y aprovecharlas. Entonces, bueno, primero que nada, muchas gracias por eso. Yo me presento, soy Ruth Gómez Hidalgo, soy CEO de Cash Abroad. Cash Abroad, de hecho, nosotros, aprovechando que por ahí Marisela González preguntó acerca de las criptomonedas, bueno, más bien hacia dónde van los pagos y sumando a lo que mencionaron, sí, nosotros justamente ofrecemos billeteras virtuales para exportadores e importadores y coincido con lo que comentaron los presentadores que justamente tenemos como estas tendencias donde está
el dólar y tenemos estas tendencias donde hay estrategias regionales o bloques regionales y de eso justamente se empiezan a mover esas monedas también, ¿no? Pero al final, independientemente de eso, todo se va a ir cayendo hacia lo que son las monedas estables. Entonces, digamos, en el caso del yuan, el yuan digital, en el caso del dólar, el dólar digital. Y ahí es donde entramos nosotros, entonces aprovechando ahí la pregunta, nosotros, para quien le interese, ahí dejé por ahí mi celular en el chat y justamente nosotros les podemos facilitar abrir estas cuentas virtuales para que puedan tener dólares digitales, euros digitales. Y esto lo que les permite, sumado a lo que dice la plática, es abrir mercados de manera más ágil, ¿no? Porque aquí también el tema es que hay que ser ágil y además les facilita también esa barrera de entrada donde con nosotros podrían abrir una cuenta en menos de 72 horas y prácticamente ya tienen disponibles. Tenemos ahorita 8 divisas digitales donde ya podrían empezar a operar y a cada rato estamos sumando más. Entonces, bueno, ese era mi aporte. A Ruth la quiero en mi equipo, ¿eh? Sí, sí, totalmente, Ana. Te voy a escribir para que... Sí, sí, sí. Muchísimas Perfecto. gracias. Pues gracias, Ruth, por la información. Ana, más que agradecido por el tiempo y el espacio. Un saludo hasta Uruguay. Gracias también a Edwin y a Luis que están en Perú. Y bueno, pues ahora sí que seguramente que seguiremos trabajando con ustedes. Y gracias por el espacio y el tiempo de cada uno de ustedes. Nos vemos pronto. Un abrazo, que estén muy bien. Un Muy abrazo, buena hasta tarde. luego. Hasta luego. Gracias. Ángel, una cuestión. No sé si me escuchas.